Bien, estamos de vuelta con más, la última parte de nuestro espacio esta tarde con Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional. Entramos con el tema económico, lo que tiene que ver con este 2022, no solamente la presentación de ese presupuesto, sino también lo que tiene que ver con la política y cómo se relaciona con lo que pueda pasar en materia económica en Venezuela, un país que en un contexto internacional tiene carencia de legitimidad en algunos países de la figura del Ejecutivo. Hay sanciones económicas impuestas desde 2019 a algunas empresas del Estado, de donde proviene buena parte de las divisas. ¿Cómo la política puede también ayudar a eso mismo? Que aprovechando que 2022 no es un año electoral, apartando el escenario del 9 de enero de la repetición de las elecciones en Barinas, no es un escenario electoral, es un escenario que, a juicio de nuestro invitado, se puede dedicar al levantamiento de la economía en Venezuela. ¿Cómo la política colabora con eso? Bueno, es cierto que la estabilidad política es el factor fundamental para la recuperación económica, pero también es cierto que la política no puede estar reducida a dos polos y tampoco puede ser excluyente como en el año 2021 ha sido. Nosotros hemos venido planteando desde el primer día que el diálogo tiene que estar referido a todos los sectores de la vida nacional, ¿vale? Es decir, tiene que ser incluyente, porque la suerte de Venezuela no es la de los oficialistas y la de un sector de la oposición, es de todos, a ti también te interesa. Entonces, en el diálogo que debe reiniciarse en enero, porque no hay otra alternativa sino dialogar, tiene que estar incluido todos los sectores de la vida nacional, empresarios, trabajadores, comunicadores sociales, académicos, las iglesias. Lo siguiente es que incluso en el quehacer político tiene que considerarse los nuevos actores. ¿Por qué? Porque otra vez Venezuela no es nada más los oficialistas y un sector de la oposición. Hay sectores de la oposición que sumaron 2.600.000 votos aproximadamente en las últimas elecciones regionales y municipales. Hace unos minutos acabamos de hablar de cómo algunos de nosotros tuvimos más de 100.000 votos. ¿Tenemos o no legitimidad? ¿Nos dieron o no los electores legitimidad? Entonces hay que incorporar los nuevos actores. Luego el diálogo tiene que ser nacional. No tiene ningún sentido ir a México para resolver sobre tres cosas que hasta ahora es lo que han resuelto. Que el Esequibo es venezolano, eso me lo sé yo desde que estudiaba tercer grado, que me regalaron un cuaderno Alpe con el mapa de Venezuela, allí con el Esequibo pegado. Que los venezolanos en Iquique fueron atropellados y que el gobierno nacional es el que preside Nicolás Maduro. Eso es lo que ha salido hasta ahora de México. Eso no podemos discutir aquí. Entonces el diálogo tiene que ser nacional, hay que trasladarlo a escenarios nacionales. Si quieren encerrarse, vámonos para la colonia Tovar o para Ocumare la Costa, para Choroní o para Caripe. Y lo siguiente es que tiene que ser transparente. Los medios de comunicación social tienen que tener acceso a las negociaciones, a las discusiones, a lo que se habla allí para que la comunidad sepa. Y finalmente, el diálogo tiene que priorizar lo económico y lo social. Necesitamos victorias tempranas en materia económica y en materia social, que es lo que le preocupa, le interesa y merece la gente. ¿Y cómo se vincula con los actores internacionales ese diálogo, que son los que en algunos casos tienen poder de decisión? Por ejemplo, el caso de las sanciones de Estados Unidos a las empresas del Estado en su territorio. Si nosotros trabajamos de manera conjunta, todos los sectores de la vida nacional, priorizando los intereses del país, los actores internacionales van a tener que dejar de pretender tener tanta influencia. Lamentablemente, en el caso de los Estados Unidos nos hemos convertido en un peón de la política electoral americana en el sur de Florida, ni siquiera en el resto de los Estados Unidos. Las elecciones de medio término, que son el año que viene, para elegir congresistas, específicamente senadores, complican un poco la cosa, porque entonces los sectores radicales republicanos en Florida van a empujar un discurso que hace difícil la reconciliación. Pero yo creo que las declaraciones de Julio Borges, que da para 10 programas como este, pusieron las cosas en su justo lugar. El interinato es una ficción, que además es una ficción marcada por la corrupción, por las irregularidades, por el deseo de perpetuarse a sí misma, que yo estoy convencido va a desaparecer, y entonces los factores internacionales tendrán menos interés en el caso venezolano y nos permitirán a nosotros resolver nuestros propios problemas. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Luis Eduardo Martínez estuvo con nosotros, diputado de la Asamblea Nacional y también vicepresidente de la Comisión Especial para el Diálogo y la Reconciliación en nuestro país, órgano también del Poder Legislativo. Ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Recuerden en las redes sociales @encontexto_piso_i, y este programa, al igual que el resto, está disponible, recuerden, en nuestro canal de YouTube, En Contexto con Carlos Peñalosa.